estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Hoy día quería tratar un tema bastante importante. Resulta pues que la sociedad Watchtower en el año 2009 empezó mundialmente a desarrollar en su asamblea de distrito conferencias muy alarmantes de advertencia, diciendo y titulando su asamblea que es urgente estar alertas porque el tiempo se ha acercado. Es decir, se desarrollaron una serie de asambleas por todo el mundo, asambleas de distrito, con el título de la asamblea: estén alertas, es urgente, el tiempo se ha acercado. Esta asamblea también llevó pues a la elaboración de folletos con el título manténgase alertas, manténgase alertas. Creo que es un libro, un folleto que elaboró la Watchtower en 2009 en base a esta asamblea que se desarrolló a cabo en el 2009. Y no es la primera vez que están con este cuento pues de que hay que estar alertas, que es urgente. Y vemos pues que todos los testigos de Jehová no se cuestionan nada, no preguntan por qué tenemos que estar alertas, qué cosa es urgente. Yo le pregunto acá al señor Luro, al señor 66 de Fish, al señor Oso 6909, al señor Mr. Hernán 8, a estos testigos de Jehová que salen en YouTube, al del New Herald, al depredador de apóstatas. ¿A qué se refería la sociedad Watchtower cuando llevó a cabo esta serie de asambleas de distrito tituladas estén alertas, manténgase alertas, es urgente, el tiempo se ha acercado? Así se llamaba, manténgase alertas. Keep on the watch, the end is near. Manténgase alertas, el tiempo se ha acercado. Los de Jehová no se hacen la pregunta ellos mismos, bueno, ¿de qué cosas debemos estar alertas? ¿Qué cosa es urgente? Ese es el tema más importante que hay que preguntarnos. ¿De qué debemos estar alertas? Muchos testigos de Jehová pensarán, pues, la cercanía del Armagedón. Tenemos que estar alerta porque se acerca el Armagedón. Pero si nosotros analizamos a qué se refiere la ciudad Watchtower cuando dice que hay que mantenerse alertas, la ciudad Watchtower dice en sus publicaciones que esto se basa en con relación al texto de Mateo 24:3, cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Es decir, que el mantenerse alertas tenía que ver con la segunda venida de Jesús y que para ello teníamos que estar alertas porque era urgente. Y la sociedad Watchtower continúa explicando pues que este consejo de Jesús, este mandato de Jesús para mantenerse alertas y que era urgente esto, que hay que estar vigilantes, despiertos, era imperativo para todos los cristianos, y que eso fue lo que Jesús enseñó con relación a Mateo 24:3, cuando le pregunta a sus discípulos: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Es decir, que el mantenerse alerta está totalmente relacionado con la señal de la venida de Cristo en su segunda venida. En esta respuesta a estos discípulos que le hicieron esa pregunta a Jesús, de cuál sería la señal de su venida y del fin del siglo, Jesús dio dos órdenes principales, dos órdenes muy importantes
que se hallan pues en el libro de Mateo 24, verso 4, que es el siguiente versículo, donde Jesús le dice, en primer lugar, mirad o estad alertas que nadie os engañe. Es decir, está dando un primer mandato que ellos deberían estar alertas. Dice, mirad, siempre estad alertas, fíjese bien, presten atención, estén vigilantes, no os dejéis que nadie os engañe. Y el segundo mandato, y se lee así pues acá en el texto de Mateo 24:42, lo siguiente vemos a qué se refería a estar alertas. Aquí lo dice muy claramente, señores. Cuando vemos Mateo 24:42, aquí es Jesús, y dice así, velad, velad, que es sinónimo pues de estar alerta, de manténgase alerta, pues porque no sabéis en qué día ha de venir vuestro Señor. Entonces, como pueden ver ustedes, amigos, muy claramente acá, el estar alerta que se refiere Jesús y que la ciudad de Watchtower lo para recordando a cada rato, sobre todo desde el 2009 y 2010, escrito diciendo estén alertas, es urgente, el tiempo se ha acercado. Jesús usó esa advertencia refiriéndose específicamente, tal como hemos visto este texto de Mateo 24:42, a su segunda venida. Entonces viene pues la pregunta, ¿por qué los testigos de Jehová tienen que estar alertas a la segunda venida de Jesús si Jesús ya viene en 2014? Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo estén alertas o vigilantes? Los discípulos le pidieron una señal de su segunda venida. Y Jesús describió varios acontecimientos previos que conducirían pues a ese segundo retorno de Jesús. Y estos acontecimientos previos a la señal de la venida de Jesús, que eran acontecimientos que han venido sucediendo a través de los años, como terremotos, pestes, hambre, rumores de guerra, hijos contra padres, el amor al dinero y todas esas cosas que Jesús predijo ocurrirían, como la aparición de falsos profetas que engañarían a muchos. Todos esos eran acontecimientos previos que llevarían a la señal de la venida del hombre en su segunda venida en una nube. Por eso pues, después de que Jesús describió estas cosas que sucederían, como pestes, terremotos, hambres, angustias, el amor al dinero, desamor de los hijos a sus padres, que los seres humanos perderían ese amor natural que tendrían, y todas esas cosas que iban a llevar al deterioro del hombre. Esto dijo que eran acontecimientos que sucederían a la segunda venida de Jesús. Y por eso dijo, estén alertas. Y no olvidemos que Jesús también hizo una analogía como lo había hecho tantas veces antes, y él dijo, aprendan de la lección de la higuera, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Dijo así pues, y así lo explica la Watchtower también, ¿no? Y aún así, cuando veáis todas esas cosas, ustedes saben que está cerca, justo en la puerta. Y en verdad os digo, de esta generación no pasará hasta que sucedan todas estas cosas. Mateo 24, 32-34. En primer lugar, Jesús ya le había dicho a sus seguidores de todas las cosas que ellos iban a ver antes de su regreso a la tierra. Y luego dijo, estén atentos, estén alertas, manténganse alertas. Entonces, vemos que cuando la sociedad Watchtower dice y reitera en sus asambleas de distrito que hay que estar alerta, que es urgente, el tiempo se ha acercado. Esas palabras fueron advertencias de Jesús que tenían que ver con su segunda venida, que acarrearía el Armagedón. Pero no el Armagedón solito, sino tenía que ver con su segunda venida a la tierra. Y después dijo, después dijo a sus seguidores, que ellos iban a ver antes de su regreso a la tierra
y dijo que ellos deberían mantenerse siempre al tanto, alertas, vigilantes. Y después dijo, como fueron los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ven ustedes que siempre Jesús sigue diciendo, hablando de su segunda venida, y saca a colación este ejemplo, diciendo, así como fueron los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y ya no sabían nada de lo que ocurriría hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos. Así es como será la venida del Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. Y pues, entonces vuelve a decir Jesús, manténganse alertas, estén velando, vigilantes, porque no sabéis en qué día vendrá su Señor. Pero sabed esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche el ladrón habría de venir, habría velado y no dejaría que su casa fuera robada. Por lo tanto, también vosotros estéis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es ese siervo fiel y prudente, en el amo ha puesto al frente de los siervos en su casa para que le dé alimento a su debido tiempo? Y ahí entra ya el texto de Mateo 24, 45 al 47. Estén vigilantes, manténganse alertas. No saben cuándo llegará ese momento, dice. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa, ya sea en la noche o en la medianoche, o cuando comience a cantar el gallo en la madrugada. Si viene pronto, no deje usted que los encuentre dormidos. Lo que yo digo, los digo a todos, manténgase alertas. Mateo 13, 33 al 37. Velad pues, no sabéis el día ni la hora. Mateo 25, 13. De lo que está escrito podemos entender lo que Jesús quiere decir cuando dice estar alertas. Él está diciendo que hay muchas preocupaciones en esta vida que tienden a distraer y engañar a nosotros sobre el reino de Dios. Sin embargo, Él espera que sus seguidores estén alertas, se mantengan alertas, estén vigilantes a las cosas que nos dijeron que existían. Entonces el siervo no será sorprendido a su regreso del amo. Jesús incluso nos advierte diciendo, mirad, estén alerta, manténganse alerta, porque se los digo de antemano. Mateo 24, 25. Nos está advirtiendo Jesús para que se mantengan alertas sus discípulos, los cristianos. Entonces yo me hago una pregunta, ¿cierto? Si Jesús dijo manténgase alerta, refiriéndose al texto de Mateo 24, 13 en adelante, a la pregunta que le hicieron a Jesús acá en Mateo 24, que dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos vinieron a él reservadamente diciendo, dinos cuándo será esto y qué señal habrá de tu venida. La Watchtower explica que el mantenerse alerta está referido a que tenemos que estar alertas porque nadie sabe a qué hora vendrá el Señor en su segunda venida. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué los testigos de Jehová tendrían que estar alertas a la segunda venida de Jesús? Porque ellos no saben cuándo será esto. Y si nosotros comenzamos a seguir leyendo todo el texto de Mateo 24, 13 en adelante, que tiene que ver con eso de estar atento y alerta y vigilante, nos comienza a hablar cuáles iban a ser esos acontecimientos previos a la señal de la venida de Jesús en su segunda venida, que era esa señal, Jesús viniendo en una nube, conforme a lo que dice Mateo 24, 30, que entonces, como vemos acá, en Mateo 24, 30, que está más adelante, dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria.
¿Se dan cuenta de ese detalle? Empieza con Mateo 24:3, después se va a Mateo 24:4, dice, estén alertas, dice, mirad que nadie os extravíe. Y comienza a enumerar más adelante, pues, de todos estos acontecimientos que vendrían previos a la señal de la venida del hombre en una nube en el cielo. Que esa era la señal de la venida de Cristo, era la venida de Jesús viniendo en una nube. Y habla, pues, de los acontecimientos previos a la señal de la venida de Jesús en los cielos, en una nube, diciendo, pues, y veréis hablar de guerras y rumores de guerras, ved que no os turbéis, porque es menester que esto suceda, mas todavía no es el fin. Y pues dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, terremotos por diferentes lugares, y todas estas cosas son principios de dolores. Os entregarán entonces a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y después habla también que viene la aparición de los falsos profetas que engañarían a muchos, fijando fechas del fin del mundo falsas, ¿no? Más el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Y sigue avanzando el texto hasta que llega, pues, y comienza, pues, a numerar, sigue numerando las señales, fíjense, los acontecimientos, no son señales, sino acontecimientos previos a la señal de la venida del Hijo del Hombre en una nube. Y en estos acontecimientos sigue numerando, pues, que dice, pues, que va a abundar la iniquidad, el amor de la mayor parte se enfriará, y dice, pues, mas el que perseverará hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino tiene que ser predicado por toda la tierra habitada como testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Después veréis aquella abominación asoladora de que habló Daniel, el profeta. Pues sigue hablando y llega un momento, pues, que dice, bueno, ahí de las mujeres que están encinta, los que estén criando hijos en aquellos días, y después dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y dejarán grandes señales y prodigios, de tal manera que extraviarán, y si es posible, hasta los escogidos. Y después dice, y luego, cuando ya llegamos al 29, ya ahí entra la parte ya de lo que es el tema fundamental, que es la segunda venida de Jesús y la aparición de la señal del Hijo del Hombre. La señal, que es la venida de Jesús en el cielo en una nube. Esa señal singular, la señal. Los otros son sucesos previos a esa señal de Jesús viniendo en una nube. Son sucesos, acontecimientos previos, terremoto, guerra, el amor de muchos se refriará, y qué sé yo, la aparición de falsos profetas, hambres, terremotos, todas esas cosas son sucesos previos a la señal de la venida del hombre en los cielos en una nube. Y entonces aparece acá, pues, el texto famoso de Mateo 24, 29 al 31, que es importante que se lo recuerde, que dice así: y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán conmovidos. Como ven ustedes, amigos, esto que ven acá, dice el texto de Mateo 24, 29, ¿cuándo se cumplió esto? ¿Cuándo se cumplió esto y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán conmovidos? Si revisamos la atalaya de 1975 del 15 de septiembre, en la página 564, párrafo 17, en el CD-ROM o en la misma revista, ya se los dije ahorita, ustedes verán en el párrafo 18, mejor dicho, el párrafo 18, esta página 564 de la atalaya del 15 de septiembre de 1975, se lee textualmente lo siguiente: desde 1914 ha tenido lugar lo siguiente, tal como se predijo: el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Ese es Mateo 24, 29. Ahora nos acercamos a la señal de la venida del Hijo del Hombre por segunda vez. Veamos Mateo 24, 30.
Y dice así, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, y entonces se levantarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Este es el texto de Mateo 24:30. Eso porque tenemos que estar alertas, porque vendrá en forma sorpresiva y aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en una nube, que no sabemos cuándo va a ser, y esa señal será en el cielo, y luego vendremos a Jesús en una nube. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la sociedad Watchtower sobre esto de este texto de Mateo 24:30? ¿Cuándo fue que ocurrió o ocurrirá? Y que por lo tanto tenemos que estar atentos, alertas a eso. Debemos estar despiertos porque no sabemos cuándo viene el Señor. Que debemos estar alertas, que es urgente, que el tiempo se ha acercado. Si nosotros leemos ahora la Atalaya en inglés, porque no hay en español por la fecha, porque antes de 1970 el CD-ROM no tiene atalayas en español, me vi obligado a ver las atalayas en inglés. Y los invito a que lean la Atalaya del 15 de enero de 1966, página 40. Y se lee así, fíjense ustedes. Se ha presenciado la manera en la cual las evidencias se han apilado año tras año por más de medio siglo, cuya evidencia testifica el hecho que desde el año 1914 la señal del Hijo del Hombre apareció en los cielos. Fíjese usted. Ahí está este texto de Mateo 24:30, nos está diciendo que la señal del Hijo del Hombre apareció en los cielos en 1914. Y si nosotros leemos la Atalaya en inglés del 1 de mayo de 1952, página 273, párrafo 5, porque no tengo las atalayas en español en el CD-ROM previos a 1970, me he visto obligado a buscar el CD-ROM en inglés que sí posee atalayas más antiguas. Y se lee en esta atalaya que les acabo de mencionar del año de 1955 lo siguiente. Dice así, en 1914 sus enemigos fueron puestos debajo de sus pies. Y de ahí en adelante se ha visto la señal del Hijo del Hombre con todo poder venir en las nubes del cielo. Entonces, revisando otra vez Mateo 24:30, tenemos que dice así, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se levantarán todas las tribus de la tierra. ¿Cuándo ocurrió eso? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ya lo hemos visto en esta atalaya que les he mencionado, que eso apareció en 1914, conforme se lee en esta atalaya del 15 de enero de 1966, página 40, que dice bien claro que en el año de 1914 la señal del Hijo del Hombre apareció en una nube. Y siguiendo con el 30, nos sigue diciendo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. ¿Cuándo ocurrió eso? En 1914 también, las dos cosas, en ese año, según se lee en esta atalaya que les he mostrado del 1 de mayo de 1952, página 273, párrafo 5, que dice que en 1914 sus enemigos fueron puestos por debajo de sus pies y de ahí en adelante se ha visto la señal del Hijo del Hombre con todo poder viniendo en las nubes del cielo. Ahí concluye pues todo el ciclo. Estemos alertas, el tiempo se ha acercado, es urgente. ¿Y a qué se refería en Mateo 24:3? Se refería a estar alertas a la segunda venida de Jesús. Y si la segunda venida de Jesús, que tendríamos que estar alertas porque iba a venir Jesús en forma sorpresiva como ladrón en la noche,
y que deberíamos estar siempre vigilantes, alertas, y que la comparó también después con la higuera, que cuando ya está para dar el fruto sabemos que el verano está cerca. Entonces también así también será la señal de la venida del Hijo del Hombre, siempre hablando de la segunda venida de Jesús. Si la segunda venida de Jesús, en su parucía invisible, en su segunda venida o presencia o parucía invisible, ocurrió en 1914, ¿por qué tendríamos que estar alertas nosotros a la segunda venida de Jesús? Tema del cual se refiere esto de estar alertas es urgente, el tiempo se ha acercado. ¿Por qué se realizan asambleas con ese título, manténgase alerta, si el contexto de esos mandatos de Jesús estaba referido a su segunda venida, que ya ocurrió en 1914 y que, según la Watchtower, ya todos dos cristianos verdaderos han podido tener ese entendimiento de que Jesús ya vino en 1914? ¿De qué tendríamos que estar alertas nosotros, los cristianos, hoy en día? ¿De qué cosa tenemos que estar alertas? Si ese contexto por el cual Jesús habló de que debemos estar alertas, es que era urgente, que el tiempo se ha acercado, estaba basado en su segunda venida a la tierra, tal como él prometió, y que esa segunda venida, según la Watchtower, ocurrió en 1914 en forma invisible, con su parucía o segunda venida invisible o parucía invisible en 1914. En todo caso, los que tuvieron que estar alertas, que era urgente y que tiempo se ha acercado, eran todos aquellos cristianos que vivieron antes de 1914, que tuvieron que estar alertas porque el Señor iba a venir en un momento determinado, y cuando Él apareciera, Él iba a decir: ¿quién es ese esclavo fiel y discreto al que yo encuentre haciendo lo que yo le encomendé hacer, para escogerlo, para que me dé todos mis bienes? Y así continúa esa sucesión, ¿no es cierto? Según la Watchtower, eso ocurrió en 1914, y luego ocurrió la selección del esclavo, porque Jesús viene, ya vino, tuvimos que estar alertas, porque Jesús viene de sorpresa, y Jesús escoge a su esclavo en 1919. Entonces ya se cumplió, pues, ya se cumplió la venida de Jesús. Entonces los que tuvieron que estar alertas eran aquellos que vivieron en la generación previos al año 1914, que todavía no sabían cuándo venía Jesús, porque el día que Jesús vino en su segunda presencia en 1914, se supone que los estudiantes de la Biblia que vieron previamente ese año tenían que haber desconocido esa fecha y no tener la mínima idea que Jesús iba a venir en esa fecha, porque de eso se trata. Por eso tenían que estar alertas, porque no saben qué día viene el Señor, lo está diciendo, es como ladrón en la noche, que cae en sorpresa. Entonces, si eso era referido a la segunda venida del Señor, y que para la Watchtower ocurrió con la parucía invisible de Jesús en 1914, ¿de qué cosas tenían que estar alertas los cristianos hoy en día? Para que se dé una asamblea de distrito en 2009, después en el 2010 lo vuelvan a repetir, que hay que estar alertas, que el tiempo se ha acercado, que es urgente. Cuando el contexto de esa palabra de Jesús, que la sociedad Watchtower reconoce que es de Mateo 24:3, cuando le hacen la pregunta a Jesús: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal será de tu segunda venida? Entonces Jesús le dice: tienen que estar alertas ustedes, manténganse alertas, porque yo vendré como ladrón en la noche, y que si están ustedes alertas no permitirán que el ladrón pues estén velando para no ser sorprendidos. Entonces es obvio que los que vivieron antes de 1914 no tendrían idea de que Jesús iba a realizar su parucía en 1914, porque la idea es que ellos tenían que estar alertas porque no sabían el día que iba a venir. Y que eso ocurrió en 1914 cuando Jesús vino por segunda vez, y poco tiempo escogió a su esclavo, que encontró haciendo lo que era correcto, que había cumplido con hacer lo que el amo le había comentado hacer, y coge a su esclavo. Entonces, ¿de qué tenía que estar alertas ahora los testigos de Jehová? Si el contexto de esos mandatos de Jesús, de estar vigilantes, y no dejar que nadie los engañe, y que se mantengan alertas, porque sucederán una serie de sucesos que tienen que estar atentos, que son previos a la señal de la venida del hombre. ¿Cómo es explicar eso? Y resulta pues, cuando llegamos a la parte de la culminación de la segunda venida de Jesús,
Eso ya se realizó en 1914 y ya Jesús escogió, cayó de sorpresa y escogió su clavo bueno en 1919. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Si ese contexto de las palabras de Jesús de estar alerta está referido a su segunda venida que ya ocurrió en 1914, ¿por qué la Watchtower insiste que hay que estar alerta? Si ese contexto está referido a la segunda venida de Jesús en su segundo retorno a la tierra. ¿De qué cosas tenían que estar alerta los testigos de Jehová? Esa es la primera pregunta. Muchos me contestarán, bueno, que el Armagedón, pues, hay que estar alerta para el Armagedón. Pero Jesús dijo que había que estar alertas para su segunda venida. Y si para el Armagedón, no aplica pues el texto de estar alertas de Mateo 24, 3, 4 y Mateo 24, 45 y 47. Y la Watchtower dice que esa advertencia de Jesús está referido a las preguntas que le hicieron a Jesús. Dinos, Señor, cuando serán estas cosas, de que se habrá de tu venida. Y lo dice la Watchtower, que a eso se refería a Jesús y por eso quería estar alerta. Porque fue en ese momento que Jesús dijo estar alertas para su segunda venida, nada más. Y si esa segunda venida ya ocurrió en 1914, vuelvo a preguntar nuevamente, ¿de qué tenían ustedes de Jehová? Le pregunto eso a Lugo, al señor José, el poder watchtoweriano, a Oso 6909, al perdón de apóstatas, a todos los defensores de la Watchtower. ¿De qué tendrían que estar alerta los testigos de Jehová? Si ya Jesús vino en 1914. ¿O será que tienen que estar alerta para la venida de Jesús para una fecha que todavía no se sabe cuándo va a ser? Después de la gran tribulación que todavía no ha comenzado. ¿Cómo es verdad que Jesús vino en 1914? Si Mateo 24, 29 dice que esto que le he leído, que la Social Watchtower afirma que ya ocurrió en 1914, esto de que, diciendo acá en Atalaya de 15 de septiembre de 1975, página 564, párrafo 18, que desde 1914 ha tenido lugar lo siguiente, tal como se predijo en Mateo 24, 29, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. ¿Cómo pudo ocurrir eso en 1914 si la gran tribulación no ha comenzado? Aquí lo dice bien claramente Mateo 24, 29, que dice, y después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, las estrellas no darán su luz, etcétera, etcétera. ¿Cómo pudo ocurrir en 1914? Y consecuentemente, ¿cómo pudo ocurrir la señal del Hijo del Hombre en el cielo y viniendo en una nube, si en 1914 no había empezado la gran tribulación? Y la gran tribulación, la Watchtower reconoce que es todavía para más adelante y que va a ser previo al Armagedón. Y para mí esto demuestra pues que la Watchtower es una religión contradictoria. Cuando hay mentiras envueltas y cosas absurdas envueltas en sus doctrinas, son fácilmente mostrarles como falsas porque empiezan las contradicciones. Hay contradicciones como esta, que la ciudad Watchtower está impulsando a estar alertas, que es urgente, que el tiempo se ha acercado. Pero cuando uno examina esos mandatos de Jesús de estar alertas, que es urgente, que se ha acercado, se refería a la segunda venida de él, que para la Watchtower ya ocurrió en 1914, como hemos visto pues en esta atalaya que les he mostrado. La sociedad Watchtower reconoce que esa señal que lleva la venida de Jesús en el cielo en una nube ya ocurrió en 1914 con su parucía invisible en su segunda venida en 1914. Entonces, ¿por qué tienen que estar alerta los testigos de Jehová si Jesús ya vino? En todo caso, como repito, los que vivieron antes de 1914 fueron los que tuvieron que estar alertas, porque ya ellos fueron sorprendidos por Jesús. Se dan cuenta que hay algo que no anda bien. Ahora, y a veces me pongo a pensar, pues, ¿qué cosa hay detrás de todo esto? ¿Cuál podría ser la explicación de esta contradicción, ¿no? Y eso lo pongo en el tapete a todos ustedes que están ustedes ahí, para que me contesten en este video abajo, escriban en mi video, y me digan de qué cosa tienen que estar alerta los testigos de Jehová, y qué cosa es urgente, y que tenemos acercado. ¿Qué tenemos acercado para qué? ¿Para Armagedón? Entonces Jesús no ha venido, porque Jesús tiene que venir a hacer Armagedón inmediatamente después de la gran tribulación. Y acá ocurre algo muy curioso, y podría estar sucediendo esto. Esa es mi interpretación personal, señores de Jehová. El pastor Russell decía que la segunda venida de Jesús
estaba formado por dos ingredientes, por una sumatoria de dos factores, de dos ingredientes. Decía, segunda venida es igual a parucía más retorno. Repito, el pastor Russell enseñó que la segunda venida de Jesús mencionado en Mateo 24:30, o esto que está mencionado en Mateo 24:3 y 4, una pregunta de su segunda venida, el pastor Russell decía que la segunda venida de Jesús, estaba formada por dos ingredientes. Una primera parte que era la parucía invisible, que era la presencia invisible de Jesús en los cielos, que iba a estar en los cielos como rey, con todo su poder en su reino, y que era una etapa temporal, que Jesús iba a estar en los cielos como rey, y que duraría poco tiempo, y que luego ese Jesús espiritual tenía que venir a la tierra a hacer el juicio, y que todo ojo tendría que verlo para hacer el juicio. Tendría que temblar las naciones al verlo venir, y para ello era necesario verlo, para que pudieran temblar las naciones, y para que los judíos terminaran su ceguera, que lo tenían nubilados, o sea, ciegos, no podían reconocer al Mesías. Por eso era necesario que viniera de forma visible y lo vieran venir con gran poder y gloria, para que supieran que era el Mesías, y la ceguera que los había recubierto por tantos años iba a terminar, y Dios los iba a recoger como su pueblo. Y por otro lado, las naciones que lo vieran venir a Jesús iban a temblar, y no iba a ser ninguna segunda venida sin ruido y suavecito, no, que iba a ser como estruendo, y las naciones tenían que temblar al verlo, por eso era visible. Entonces, Russell enseñó durante su vida y escribió un libro que se llamó Objeto y Manera del Retorno de Nuestro Señor. Objeto y Manera de Nuestro Señor, donde él decía que la segunda venida de Jesús era una combinación de dos elementos. Una primera fase que era la parucía invisible, Jesús reinando en los cielos en forma temporal, con todo su poder y gloria en su trono. Y luego, con poco tiempo, que era una etapa temporal en los cielos, él iba a tener que venir a hacer el juicio para el Armagedón. Entonces, es muy probable que la Watchtower tenga la concepción de Russell, diciendo, en 1914 comenzó la parucía invisible de Jesús, esa primera etapa que compone el segundo retorno de Jesús, que como repito, está compuesto por la sumatoria de dos ingredientes, su parucía invisible, que es temporal por un tiempo, más su retorno visible. Una vez que se concluya ese segundo elemento del retorno visible, se cerró el círculo y la sumatoria da segunda venida. En este momento, seguramente la Watchtower está tomando la concepción de Russell, diciendo, en 1914 empezó su parucía invisible en los cielos, pero falta terminarla, esa segunda venida, terminarla y culminarla y darle un sello definitivo de concluido cuando él venga para el Armagedón. Y por ende, todavía no, para que ocurra eso, es decir, la segunda etapa de su retorno, no podría haber ocurrido la señal del Hijo del Hombre viniéndose del cielo y viniendo en una nube en 1914. Porque Jesús viene para hacer el Armagedón y el Armagedón no ha comenzado. Si Jesús vino en 1914, ¿por qué no empezó el Armagedón? Entonces es imposible que Jesús, ese texto de Mateo 24:30, señores, se haya cumplido en 14. En todo caso, en el mejor de los casos, y yo no lo creo porque Jesús nunca habló cuando se fue a los cielos que él iba a retornar en una etapa invisible y luego una etapa visible. Jesús se fue en forma visible y lo vieron a Jesús irse en los cielos y lo vieron, tanto es así que los ángeles dijeron a ese Jesús que ustedes vieron partir a los cielos llevado en una nube, de esa misma forma vendrá de vuelta, es decir, es como retroceder la película. Si lo vieron irse físicamente en una nube que se lo llevó, de esa misma manera esa nube lo traerá de vuelta, tal como dice Revelación 1:7. De eso no hay ninguna duda. Pero eso tiene que ocurrir después de la gran tribulación que todavía no ha comenzado. Entonces, ¿cómo la sociedad puede mantener y sostener que eso ocurrió en 1914 con estas atalayas antiguas que afirman que Jesús
ya vino una nube y esa señal ocurrió en 1914 y que todos los ojos lo vieron. Claro, esos ojos del entendimiento que pone la Watchtower, ¿no? ¿Cómo es verdad eso si la gran tribulación no ha comenzado? Y es futurista. Es por eso que digo que la única explicación que cabe acá, señores, es que si Jesús ya está presente en 1914, está en esa primera etapa que lo que compone la segunda venida de Jesús, tal como se llama el pastor Russell, en 1877, cuando estaba todavía como adventista del segundo venimiento con Barbour. Yo tenía esa concepción que la segunda venida de Jesús iba a ser en dos etapas. Era la sumatoria, como le digo. Segunda venida igual, era una ecuación. Segunda venida igual parucía más retorno. Es decir, que en este momento nos encontramos con la parucía en 1914. Pero ese retorno todavía no se concreta. Tiene que ocurrir la gran tribulación y luego recién verse la señal del Hijo del Hombre viniendo de una nube en el cielo, y ahí todo el mundo va a temblar cuando lo vean venir por todas las naciones, ¿no? Y entonces es imposible. Jesús ha venido en 1914 en una nube, porque como les digo, no ha venido el Armagedón, porque para eso iba a venir Jesús, para hacer el Armagedón, y que no ha ocurrido en 1914. En todo caso, como repito, podría significar un retroceso de la Watchtower a la concepción de Russell, que la segunda venida de Jesús, predicha en Mateo 24, está formada en dos porciones. En una primera etapa, en su parucía invisible, coronado como rey en los cielos con todo poder y gloria, y luego esa estadía temporal en el cielo, que iba a durar pocos años, se iba a concretar con su retorno a la tierra, igual como se fue forma visible, tenía que regresar forma visible para que todo el mundo lo viera y todas las naciones temblaran, que no iba a ser nada silenciosa, como se trata de hacer creer a los miembros, que era invisiblemente. Es que no puede haber una señal que sea invisible. Es como si yo estoy manejando mi auto en la calle y haya un letrero que diga no vaya usted más de 60 kilómetros por hora, y mañana yo voy a 80 y me detiene un patrullero de carretera y me dice usted ha violado la señal, se ha pasado el límite de velocidad, pero yo no vi ninguna señal. Y él me dice, sí, hay una señal, pero es invisible. ¿Cómo que puede haber una señal invisible? ¿Pero de qué me sirve a mí la señal invisible? No tiene sentido. La señal tiene que ser visible para que cumpla una función. Cuando se dice que se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo viniendo en una nube, no puede ser una señal invisible, pues. Porque la señal para que sea una señal tiene que ser visible, para que se sepa que es una señal y ver acá, esta es. Y si no la ves, nunca te darás cuenta que ya está Jesús presente, pues. Tiene que cumplirse la señal viniendo en la nube y tienes que verlo, pues. Como digo, es como si hubiera pues un aviso en la carretera que diga, pues, no vaya más de 60 kilómetros por hora, 8 más de 80, y me detiene un patrullero y me dice, usted violó la señal que está atrás ahí, que dice más que es velocidad límite 50 millas por hora, pero no hay ninguna señal. Le digo al patrullero, sí, ahí está la señal, pues es invisible. Es absurdo, ¿no? Ese está loco, pues meterlo preso al patrullero, está loco. Algo así. Entonces, el mío testigo de Jehová, con lo que he dicho y les he mostrado, les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿de qué cosas tienen que estar alerta ustedes? Obviamente, la ciudad de Watchtower está metiéndose en la cabeza de ustedes que Jesús tiene que venir todavía, pues. Y que no me sorprenda que la Watchtower va a descartar eso de la presencia de Jesús en 1914, porque no tiene sentido. Porque todos esos acontecimientos que dice que ya se cumplieron en 1914 tienen que ocurrir después de la gran tribulación que todavía no ha comenzado. La ciudad de Watchtower sabe que cuando empiece la gran tribulación, que es el futurista, tiene que cumplirse el texto de Mateo 24, 29 a 31, sobre todo la del 30, 24-30, que es la señal del Hijo del Hombre viniendo en una nube en el cielo. Ay, no en 1914, como se trata de aferrarse a la Watchtower a uñas y como pueda. No puede sostener eso porque no empezó la gran tribulación. Por esa razón tenemos que estar, por eso la Watchtower está induciendo a que ustedes estén alertas, que el tiempo se ha acercado, que es urgente, porque esas palabras de Jesús eran una advertencia para su segunda venida. La ciudad de Watchtower sabe muy bien que todavía no fue en el 14, que
Va a falta que venga Jesús después de la gran tribulación a hacer el juicio. Y venga en esa nube que tanto está prehecho como una señal que todavía nadie lo ha visto en esa nube, nadie. Y después en otro video voy a tocar el tema de los ojos del entendimiento, que lo voy a desbaratar en 2 plumazos. Pero por lo pronto piensen en esto, amigos de Jehová. Use su cabeza. Porque la sociedad tiene que usar una advertencia de estar alerta, que el tiempo se ha acercado, que es urgente, con ese contexto que Jesús, esos mandatos de Jesús, esa recomendación de Jesús está referida a su segunda venida. Y por ende el Armagedón. Porque si uno ve Mateo 24:3, cuando me hacen la pregunta de Jesús, dinos Señor, cuando se dan todas estas cosas y la señal de tu segunda venida. Y dice la Watchtower que en respuesta a esa pregunta de esos discípulos, Jesús planteó el mandato: estén alerta, manténganse alerta, estén vigilantes. Referido a su segunda venida. Entonces, por si ya Jesús vino en el 14, ¿por qué tenemos que estar alerta? ¿Se dan cuenta? Porque la historia de Watchtower sabe muy bien que ese año 14 no vino Jesús. Y que el estar alertas no se refiere al año 14, sino al futuro. Para después de la gran tribulación, pues. Y como voy a recalcar, amigo, es muy probable que la Watchtower, la única expresión que pueda dar es que esté retrocediendo a lo que se llama Russell, que para Russell la segunda venida de Jesús eran 2 etapas. Una presencia invisible, que era la primera etapa, y luego venía el retorno en forma visible. Una etapa invisible temporal, y después el retorno en forma visible para hacer el juicio del Armagedón. Que eso ocurriría cuando viene una nube en forma visible y tenía que ser después de la gran tribulación. Es la única explicación para que la Watchtower pueda sostener el año 14 como la segunda venida de Jesús en su porción invisible. Pero no puede decir que ya Jesús vino en forma visible en una nube en 14, porque eso es después de la gran tribulación. A ver, yo espero que ustedes, Jehová, comenten este video. ¿Qué opinan ustedes? Si no tengo razón de decir que esta religión es contradictoria, que es un absurdo, una religión llena de tantas mentiras y enredos y marchas y contramarchas, desdices y desdices con desdices, luces que se prenden, que se apagan, que le quieren aplicar un texto bíblico que ya se aplicó, que ya correspondió a aquellos que vivieron antes del año 14, que tuvieron que estar alerta para ese año que vino Jesús por segunda vez. ¿Por qué tenían que esperar otra vez y estar alertas a qué? Tengo que estar alertas a la venida de Jesús en esa nube. Pues ahí está. Cuando termine la gran tribulación, entonces inmediatamente el sol será oscurecido, la luna no dará más su luz, el sol secará las estrellas del cielo, tal como está mencionado en Mateo 24:29, y luego viene la señal, dijo el hombre, en Mateo 24:30, en una nube. Y después de la gran tribulación, que es futurista. ¿Se dan cuenta? Por eso la Biblia dice que estén alerta, porque sabe que Jesús no ha venido, tiene que venir ahora para el juicio de forma visible. En todo caso, como repito, el año 14, que es el comienzo de su parucía invisible, que es la primera etapa que ya les dije, que compone la segunda venida de Jesús, que es la parucía invisible, y luego la culminación, ya terminado toda la segunda venida con el retorno a Jesús de forma visible para hacer el juicio. Les planteo eso para que ustedes piensen a ver qué opinan ustedes. Si no se han hecho, ustedes han debido preguntarse, ¿de qué cosas tenemos que estar alertas? ¿Qué cosa es urgente? Esa es la pregunta que tienen que hacerse ustedes. Si eso está referido a la segunda venida de Jesús, y si Jesús ya vino en 14, ¿por qué teníamos que estar alertas? ¿Se da cuenta? Y si usted me dice que ese es para Armagedón, entonces quiere decir entonces que Jesús no ha venido en forma visible para combinar la etapa de ese círculo, que es la segunda etapa visible para hacer el juicio. Y es el Armagedón, es el juicio. Y separó recién las ovejas de las cabras. Piensen un poco. Muchas gracias, amigos.